Los corticoides tópicos son uno de los medicamentos más utilizados para tratar enfermedades inflamatorias de la piel, como la dermatitis atópica, la psoriasis y el eczema. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué sucede si lo usas por mucho tiempo? En este video te voy a revelar los efectos secundarios que te podría causar el utilizar corticoides tópicos por mucho tiempo, algunos de los cuales podrían ser irreversibles. Quédate hasta el final porque te daré consejos de cómo evitar lastimar tu piel. Antes no te olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo. Los corticoides tópicos son medicamentos antiinflamatorios que se aplican en la piel para tratar la inflamación, el enrojecimiento y la picazón. Se utilizan en diversas enfermedades como la dermatitis atópica, psoriasis, eczemas, picadura de insectos y alergias. Pero hay un problema: mucha gente lo utiliza sin un control médico o lo utiliza por mucho más tiempo de lo recomendado. Según los estudios, hasta un 30% de pacientes que tienen enfermedades de la piel suelen utilizar corticoides por más tiempo de lo recomendado, lo que va a aumentar el riesgo significativamente de efectos secundarios. Por ejemplo, en un estudio en el British Journal of Dermatology publicó que los pacientes con dermatitis atópica crónica utilizaban por mucho tiempo los corticoides tópicos, encontrando que este atrofió la piel de los mismos hasta un 20% de ellos. A continuación te voy a mostrar los efectos adversos más comunes y peligrosos del uso de corticoides tópicos. El uso de corticoides tópicos de forma prolongada podría hacer que la piel se adelgace, volviéndola más frágil y susceptible a la aparición de heridas o hematomas. Es lo que se conoce como atrofia cutánea. Esto va a ocurrir porque los corticoides van a inhibir la síntesis de colágeno. De esta forma se alterará la estructura de la piel. Como resultado, la piel va a perder su elasticidad y su resistencia, lo que aumenta la probabilidad de desgarros y dificulta una cicatrización óptima. Esta atrofia cutánea va a ser más evidente donde la piel es más delgada, por ejemplo a nivel de la cara o el cuello. Y en algunas ocasiones esta atrofia cutánea podría ser irreversible. Esta piel con atrofia cutánea va a ser más susceptible a infecciones. Incluso se puede volver transparente mostrando los vasos sanguíneos a través de ella. Si aplicas corticoides de alta potencia a nivel de los muslos, el abdomen o brazos, podría darse la aparición de estrías rojas o blancas que no desaparecen fácilmente. Este efecto es muy común en aquellas personas que usan los corticoides de forma crónica, y esto se dará por la degradación del colágeno y la elastina de la piel. La piel perderá su capacidad de estirarse y retraerse adecuadamente, lo que va a ocasionar la ruptura de fibras dérmicas y la formación de estrías profundas. En algunas ocasiones incluso estas estrías se podrían volver dolorosas o causar picazón. Y aunque existen tratamientos como el láser o el uso de retinoides tópicos, la eliminación total de estas es muy difícil. Los corticoides pueden ocasionar la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales en la piel, haciendo que se vuelvan visibles como unas pequeñas venas de color rojizo. Especialmente se evidenciará a nivel de la cara. Este efecto va a ser más común en aquellas personas que tengan la piel sensible o las que usen corticoides por mucho tiempo. Estas telangiectasias, que es así como se le conoce, va a ocasionar a nivel de la piel que ésta se adelgace y que se debilite la pared de los vasos sanguíneos. Esto hace que sea más propenso a expandirse o a romperse los vasos sanguíneos. Incluso esta condición puede volverse permanente si no se suspende a tiempo el uso de corticoides prolongados. Aunque existen tratamientos como el láser vascular o ciertos fármacos para poder disminuir la apariencia de estas lesiones, la prevención es la mejor opción. Si te está gustando el video, no te olvides suscribirte al canal, compartirlo y darle me gusta al video. También podría ocasionar un efecto rebote o una rosácea esteroidea. Cuando dejas de usar de golpe los corticoides tópicos, se podría dar un efecto de rebote, donde la piel se inflama aún más que antes.
En la cara, esto podría llevar a lo que se llama una rosácea esteroidea, lo que va a ocasionar la presencia de granitos persistentes, enrojecimiento y ardor. Este problema es difícil de tratar, incluso es necesario a veces el uso de antibióticos por meses, ya sea estos tópicos o por vía oral. El uso prolongado de corticoides tópicos podrían estimular a los folículos pilosos a producir pelo, de esta manera provocando un excesivo crecimiento de vello en las zonas de aplicación. Este efecto es conocido como hipertricosis. Es más notorio en las mujeres y puede causar preocupación estética, especialmente si esta ocurre a nivel de la cara o a nivel de las extremidades. Se cree que esto sucede porque los corticoides tópicos de forma indirecta van a estimular los receptores hormonales en la piel, lo que hará que aparezca la presencia de vello fino y oscuro en zonas de la piel que no las tenía. En algunas situaciones esta hipertricosis puede desaparecer luego de terminar el tratamiento con los corticoides, aunque esta podría demorar entre semanas o incluso meses. Para minimizar este efecto se recomienda utilizar corticoides de una concentración baja y con un seguimiento o control médico. Riesgo de absorción sistémica. Si los corticoides se aplican a gran superficie de la piel o por tiempo prolongado. Estos se pueden absorber a través del torrente sanguíneo y causar diferentes problemas a nivel endocrinológico, causando una serie de problemas metabólicos y endocrinos. Esto ocurre porque cuando la piel está dañada o inflamada, tiene mayor capacidad de absorción, lo que va a permitir que los corticoides pasen al torrente sanguíneo y se puedan distribuir a todo el cuerpo. Como resultado se presentarán los diversos efectos sistémicos que a continuación detallaré. Alteración del eje hipotálamo-hipófisis y glándulas suprarrenales, causando diversas alteraciones a nivel hormonal. Podría causar el síndrome de Cushing, el cual se caracteriza por una cara redondeada, con acumulación grasa a nivel abdominal y debilidad muscular. Podría causar niveles elevados de azúcar en la sangre y resistencia a la insulina. Y en casos graves podría ocasionar osteoporosis o debilidad ósea. También el uso prolongado de corticoides podría causar alteración en la pigmentación de la piel. Esto podría ocasionar la presencia de manchas blancas o oscuras en la piel. Esto es más frecuente en aquellas personas que tienen una piel trigueña o más oscura. Generalmente son difíciles de revertir y causan muchos problemas de autoestima y ansiedad en los pacientes, sobre todo si estas manchas se van a visualizar en el rostro o en las manos. El uso de corticoides prolongados también podría causar mayor riesgo de infecciones en la piel. Los corticoides van a suprimir la respuesta inmune a nivel local, lo que facilitará la proliferación de bacterias, hongos y virus en la piel. Esto podría predisponer a sufrir de foliculitis, candidiasis y presencia de herpes en la piel. Un estudio publicado en el Journal of Dermatological Science publica el caso de un paciente de 45 años que usó corticoides por 8 meses para tratar una dermatitis atópica. Como resultado del uso prolongado del mismo, desarrolló a nivel de la piel una infección por el Staphylococcus aureus, lo cual requirió que el paciente sea hospitalizado para recibir tratamiento antibiótico endovenoso. Esto nos explica cómo el uso prolongado de corticoides tópicos podrían predisponer a la piel de tener infecciones cutáneas. De esta manera, infecciones menores que solían desaparecer o responder a medicamentos de forma más rápida, cuando se encuentran con una piel con corticoides usados por mucho tiempo, pues generalmente no causará mejoría y el paciente tendrá que ser hospitalizado. Ahora que ya sabes los peligros de usar corticoides tópicos de forma indiscriminada, de forma prolongada, sin un control médico, te daré algunos consejos de cómo deberían utilizarse. Primero, siempre sigue las indicaciones de tu médico. No uses corticoides por más tiempo de lo recomendado. Evita usarlos en la cara sin supervisión médica. No apliques gran cantidad ni en zonas extensas de la piel. Se tiene que optar por corticoides de baja potencia si requiere la enfermedad un uso prolongado del mismo. Hidrata muy bien tu piel para evitar la necesidad del uso de corticoides.
Si se necesita suspender ya el uso de corticoides, lo ideal es hacerlo de forma gradual. De esta forma vamos a evitar que se dé el efecto rebote. Por ejemplo, si estabas usando los corticoides todos los días, ahora empieza a utilizarlo cada 2 días y luego cada 3 días. Y así, de forma gradual, se tendrá que suspender el uso del mismo. Incluso algunos médicos te cambiarán este medicamento por cremas humectantes o inhibidores de la calcineurina para disminuir el efecto inflamatorio a nivel de la piel. Además, al cambiar este medicamento por otro, se evitarán las reacciones adversas. Hay muy buenas alternativas para el uso de corticoides como los inhibidores de la calcineurina. En conclusión, es muy importante un uso responsable de los corticoides tópicos. Suelen ser muy efectivos para tratar diferentes enfermedades, pero su uso prolongado podría causar efectos secundarios adversos que muchas personas desconocen. No pongas en riesgo tu piel y tu salud. Comparte este video para que muchas personas más se enteren de los efectos secundarios adversos del uso prolongado de corticoides. No te olvides darle me gusta a este video, compartirlo, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y si deseas que hable de un tema en específico, escríbelo en los comentarios. Hasta pronto.